Existe una oración que Florence Scovel Shinn descubrió en 1921, a la que ella misma llamó la oración de la corriente divina. Durante 10 años, Florence enseñó esta oración a solo 37 personas. De estas 37 personas, 34 manifestaron transformaciones financieras profundas en menos de 21 días. El dinero fluyó. Las oportunidades brotaron de la nada. Las deudas se desvanecieron de formas inexplicables. Y la abundancia comenzó a fluir hacia ellas, sin esfuerzo. Pero Florence mantuvo esta oración escondida durante tanto tiempo, porque ella sabía que la mayoría de las personas simplemente no estaban listas para entender la diferencia entre la súplica que aleja y el decreto que atrae. Si estás viendo este video ahora, no es coincidencia. Estás listo para recibir lo que Florence guardó durante una década, antes de revelarlo al mundo. Florence descubrió esta oración de una forma inesperada. Era agosto de 1921. Ella estaba enfrentando una de las peores crisis financieras de su vida. Debía 3 meses de alquiler. Tenía $17 en el bolsillo y no veía ninguna forma, ninguna, de que el dinero llegara. Ella había intentado todas las técnicas que conocía: afirmaciones, visualizaciones, decretos. Nada funcionaba. La escasez continuaba. Y cuanto más oraba pidiendo dinero, más el dinero huía de ella. Fue entonces que, a las 4 de la mañana de un sábado, Florence despertó con una frase ecoando en su mente. No era su voz. Era una voz más profunda, más antigua. La frase era simple, pero cargaba una vibración que ella nunca había sentido antes. La frase decía: agradezco por la corriente divina de abundancia que fluye hacia mí ahora. Nada me puede detener. Nada me puede retrasar. Soy un canal abierto. Y la fortuna corre hacia mí como un río que no puede ser represado. Florence se levantó de la cama, encendió una vela y repitió la frase en voz alta, 3 veces. Algo cambió en el aire. Ella lo sintió. No era esperanza, era certeza. Una certeza que ella no conseguía explicar, pero que estaba enraizada en el fondo de su alma. 7 horas después, a las 11 de la mañana, alguien tocó la puerta. Era una mujer a quien Florence había ayudado 2 años antes. La mujer dijo que había recibido una herencia inesperada y que sintió un impulso irresistible de compartirla con Florence. Le entregó un sobre. Dentro había $85, suficiente para pagar el alquiler atrasado. Y aún sobrar. Florence quedó en silencio. No era el dinero lo que la impactaba, era la velocidad. 7 horas. Ella había decretado a las 4 de la mañana y el dinero llegó a las 11. No hubo esfuerzo, no hubo lucha. La abundancia simplemente fluyó hacia ella. Pero Florence no era ingenua. Ella sabía que una manifestación no prueba nada. Podría ser coincidencia. Entonces ella decidió ponerlo a prueba. Durante los próximos 21 días, Florence repitió la oración de la corriente divina 3 veces al día, por la mañana al despertar, en medio del día y antes de dormir, siempre en voz alta, siempre con emoción, siempre visualizando la abundancia como un río que fluía hacia ella, sin parar. Lo que aconteció en los 21 días siguientes cambió completamente la forma en que Florence entendía la ley de la atracción. Día 3. Un cliente antiguo llamó ofreciéndole un trabajo que ella ya había dado por perdido. Día 7. Florence encontró un cheque de $50 que ella había olvidado dentro de un libro. Día 10. Una revista aceptó publicar uno de sus artículos y le pagó por adelantado. Día 14.
Una amiga le devolvió un préstamo que Florence ya había dado por perdido. Día 18. Florence recibió una propuesta para dar pláticas con pago garantizado. Día 21. Cuando ella sumó todo lo que había recibido desde el primer decreto, el total era de $420. En 21 días. Florence anotó todo en su diario. Ella escribió: la diferencia entre pedir y decretar es la diferencia entre mendigar y reclamar. Cuando pides, te colocas en la vibración de quien no tiene. Cuando decretas, te colocas en la vibración de quien ya posee. Y el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Pero Florence no se detuvo ahí. Ella necesitaba entender por qué esta oración funcionaba de forma tan diferente de todas las otras. Y fue entonces que ella descubrió los 3 elementos que hacían que la oración de la corriente divina fuera tan poderosa. El primer elemento es la gratitud anticipada. La oración no comienza con «yo quiero» o «yo necesito». Ella comienza con «yo agradezco». La gratitud anticipada es el lenguaje de la manifestación instantánea. Cuando agradeces por algo que aún no ha llegado, estás diciendo al universo que ya lo has recibido. Y el universo, que no entiende el tiempo lineal, responde como si fuera verdad. El segundo elemento es la imagen de la corriente. Florence usó la palabra corriente. No goteo, no escasez controlada. Corriente. Un flujo constante, abundante, inagotable. Cuando programas tu subconsciente con la imagen de una corriente, remueves los bloqueos internos que limitan cuánto puedes recibir. Le dices a tu mente: no existe límite para lo que puede venir hacia mí. El tercer elemento es la remoción de obstáculos. Nada me puede detener, nada me puede retrasar. Esas palabras no son afirmación, son comando. Estás instruyendo al universo a remover cualquier bloqueo, cualquier resistencia, cualquier atraso que esté entre tú y tu abundancia. Y el universo obedece. Florence probó esta oración con otras personas. La primera fue Elena, una viuda de 53 años que estaba al borde de la bancarrota. Elena había perdido a su esposo 6 meses antes y quedó con deudas de $1,200. Ella no veía salida. Florence le enseñó la oración de la corriente divina a Elena y le pidió que la decretara 3 veces al día durante 21 días. Elena era escéptica, pero estaba desesperada. Entonces ella lo intentó. Día 1, nada. Día 2, nada. Día 3. Un vecino le ofreció comprar muebles antiguos que Elena estaba pensando en vender. Ella ganó $150. Día 7. Elena recibió una carta del abogado diciendo que el seguro de vida de su esposo, que ella pensaba que no existía, había sido aprobado. $1,800. Más que suficiente para liquidar todas las deudas. Y aún sobrar. Elena lloró cuando le contó a Florence. Ella dijo: oré durante 6 meses pidiendo a Dios que me ayudara, y nada sucedió. Pero cuando cambié mi oración de súplica a decreto, en 7 días todo cambió. Florence anotó eso. Ella percibió que la mayoría de las personas están orando de la forma errónea. Ellas están pidiendo, y pedir te coloca en la vibración de quien no tiene. Pero decretar te coloca en la vibración de quien ya ha recibido. Y esa es la diferencia entre manifestar en meses o manifestar en días. El segundo caso fue Tomás, un contador de 41 años que estaba desempleado hacía 9 meses. Tomás había enviado más de 200 currículos y no recibía ni una entrevista. Él estaba viviendo de la ayuda de su hermana y se sentía un fracaso.
Florence le enseñó la oración de la corriente divina a Tomás, pero hizo una adaptación. Ella le dijo: Tomás, vas a decretar específicamente sobre oportunidades de trabajo. Vas a decir: agradezco la corriente divina de oportunidades que fluye hacia mí ahora. Nada me puede detener, nada me puede retrasar. Soy un canal abierto y las puertas correctas se abren para mí. Tomás decretó 3 veces al día. Al cuarto día, fue invitado a una reunión informal con un antiguo colega. El día 11, ese colega lo presentó con un director de una empresa que estaba contratando. El día 15, Tomás hizo la entrevista. El día 19, recibió la oferta, un salario 30% mayor que el empleo anterior. Empezaría en una semana. Tomás quedó atónito. Le dijo a Florence: durante 9 meses le rogué al universo por un empleo. Y nada. En 19 días de decreto, no solo conseguí el empleo, sino que conseguí uno mejor de lo que imaginaba. Florence sonrió. Ella conocía el secreto. El universo no responde a súplicas. Responde a vibraciones de certeza. El tercer caso fue el más impresionante. Margarita, una maestra de 38 años, estaba atrapada en un matrimonio tóxico y quería salir, pero no tenía dinero para mantenerse sola. Ganaba poco, no tenía ahorros y sentía que estaba atrapada para siempre. Florence le enseñó la oración de la corriente divina a Margarita, pero nuevamente adaptó. Ella dijo: Margarita, vas a decretar sobre libertad financiera. Vas a decir: agradezco la corriente divina de provisión que fluye hacia mí ahora. Nada me puede detener, nada me puede retrasar. Soy un canal abierto y los recursos correctos llegan a mí en el tiempo perfecto. Margarita decretó 3 veces al día. El día 6, la directora de la escuela donde trabajaba la llamó y le ofreció clases extras con pago adicional. El día 10, una amiga la invitó a dar clases particulares a sus hijos. El día 14, Margarita recibió una propuesta para escribir material didáctico para una editorial. Un pago adelantado de $300. El día 20, cuando Margarita sumó todo, tenía $450 extras, más que suficiente para alquilar un apartamento pequeño y salir del matrimonio. Margarita se fue. Y 2 meses después, le dijo a Florence: pasé 5 años orando para que Dios me sacara de ese infierno. Y nada cambiaba. En 20 días de decreto, tuve los recursos, el coraje y la oportunidad, todo al mismo tiempo. Florence entendió algo profundo. La oración de la corriente divina no es solo sobre dinero. Es sobre alinear tu vibración con la vibración de la abundancia. Y cuando haces eso, todo lo que necesitas empieza a fluir hacia ti. Dinero, oportunidades, personas correctas, soluciones, todo. Pero Florence también descubrió que existen reglas para que esta oración funcione. Y si rompes esas reglas, la oración pierde el poder. La primera regla es decretar 3 veces al día, por la mañana, al despertar, en el medio del día y antes de dormir. ¿Por qué 3 veces? Porque el subconsciente necesita repetición para aceptar una nueva programación. Una vez no es suficiente. 3 veces crea un patrón, y el patrón crea la manifestación. La segunda regla es decretar en voz alta. No puede ser mental, tiene que ser hablado. Cuando hablas, activas 2 fuerzas. La vibración sonora, que mueve energía en el campo cuántico, y el compromiso físico, que ancla la intención en el mundo material. Pensamiento solo no manifiesta. Palabra hablada, manifiesta. La tercera regla es decretar con emoción. No puede ser mecánico. Necesitas sentir la gratitud,
visualizar la corriente de abundancia fluyendo hacia ti, ver las oportunidades llegando, sentir la fortuna corriendo como un río. Emoción es el combustible de la manifestación. Sin emoción, solo estás repitiendo palabras vacías. La cuarta regla es: no contar a escépticos. Florence descubrió que cuando compartes tu decreto con personas negativas, ellas contaminan tu vibración con duda. Y la duda es veneno para la manifestación. Entonces, o no cuentas a nadie, o cuentas solo a quien va a apoyar y creer. La quinta regla es: no desistir antes de los 21 días. Florence observó que la mayoría de las manifestaciones comenzaban a aparecer entre el día 7 y el día 15, pero algunas demoraban hasta el día 19 o 20. Si desistes en el día 10, puedes estar a solo 5 días del milagro. Florence enseñó la oración de la corriente divina a 37 personas a lo largo de 10 años. 34 manifestaron resultados concretos. 3 fallaron. Florence investigó por qué esas 3 personas no manifestaron y descubrió un patrón. Las 3 habían roto la cuarta regla. Ellas contaron a personas negativas y permitieron que la duda entrara. Una de ellas, Sara, decretó durante 5 días y estaba comenzando a ver pequeñas sincronicidades. Pero en el 6º día, le contó a su hermano, quien se rió de ella y dijo que era todo una tontería. Sara internalizó la duda. Y a partir del día 7, nada más sucedió. Las sincronicidades pararon. El flujo se bloqueó. Sara desistió en el día 12. Florence escribió en su diario: la fe es una planta delicada en los primeros días. Protégela de los vientos de la duda. No expongas tu decreto a quien no tiene ojos para ver. Pero existen casos aún más profundos. Florence descubrió que la oración de la corriente divina podía ser usada no solo para dinero, sino para cualquier tipo de abundancia, salud, relaciones, creatividad, paz interior. El principio es el mismo. Decretas la corriente de lo que quieres, y la corriente empieza a fluir. Isabel, una artista de 45 años, estaba con bloqueo creativo hacía 2 años. Ella no conseguía pintar, no conseguía crear. Sentía que había perdido el don. Florence le enseñó la oración adaptada. Agradezco la corriente divina de inspiración que fluye hacia mí ahora. Nada me puede detener. Nada me puede retrasar. Soy un canal abierto y la creatividad corre a través de mí como un río. Isabel decretó 3 veces al día. El día 3, se despertó en medio de la noche con una idea de pintura tan vívida que necesitó levantarse y esbozar inmediatamente. El día 8, terminó la primera tela en 2 años. El día 12, una galería vio la tela y pidió 5 piezas más. El día 20, Isabel había pintado 7 telas. El bloqueo había desaparecido. Florence entendió. La oración de la corriente divina funciona porque te alinea con la ley del flujo. Y la ley del flujo dice: todo en el universo está en movimiento constante. Dinero, energía, oportunidades, amor, salud, todo fluye. El problema no es la falta de abundancia. El problema es el bloqueo del flujo. Y cuando decretas la corriente, remueves el bloqueo. Y la abundancia que ya estaba tratando de llegar hasta ti, finalmente consigue pasar. Pero existe un nivel aún más profundo que Florence descubrió. Ella llamaba a esto la ley de la corriente doble. Y esto cambió todo. La ley de la corriente dual nos dice que, para que la abundancia fluya plenamente hacia ti, necesitas crear 2 corrientes. La corriente que entra y la corriente que sale. La mayoría de las personas se enfoca únicamente en recibir. Pero Florence Scovel Shinn
descubrió que, cuando también das, la corriente de entrada se multiplica. Florence probó esto con Roberto, un empresario de 56 años que estaba al borde de la bancarrota. Roberto tenía una deuda de $5,000 y estaba desesperado. Florence le enseñó la oración de la corriente divina, pero añadió una instrucción adicional. Ella dijo: Roberto, todos los días, después de decretar, vas a dar algo. No tiene que ser dinero. Puede ser un elogio sincero. Puede ser ayuda a alguien. Puede ser una donación pequeña. Lo importante es crear el flujo de salida, porque cuando tú das, le dices al universo que tienes abundancia para compartir. Y el universo responde, enviando más. Roberto lo encontró extraño. Él pensó: ¿cómo voy a dar si apenas tengo para mí? Pero él confió. Día 1. Él dio $2 a una persona sin hogar. Día 2. Él ayudó a una vecina anciana a cargar las compras. Día 3. Él elogió sinceramente a una empleada del banco. Día 4. Roberto recibió una llamada inesperada. Un cliente antiguo que le debía desde hacía 3 años. Apareció de la nada y pagó $1,000. Día 9. Roberto ganó un proceso judicial que él creía que había perdido. $3,000 de indemnización. Día 15. Un inversionista se interesó por su negocio y ofreció una sociedad. Día 21. Roberto no solamente liquidó los $5,000 de deuda, sino que tenía $7,000 en caja. Roberto le dijo a Florence: no entiendo. Cuanto más yo daba, más volvía. ¿Cómo es posible? Florence sonrió. Ella dijo: porque activaste la ley de la circulación. Cuando retienes, bloqueas. Cuando circulas, multiplicas. Pero la ley de la corriente dual tiene una regla importante. No puedes dar con expectativa de retorno inmediato. Si das $2 esperando recibir 20 al día siguiente, estás manipulando. Y la manipulación bloquea el flujo. Necesitas dar con desprendimiento. Dar porque confías que el universo cuida de ti. Y cuando das con ese espíritu, el retorno viene. Siempre viene, pero viene en el tiempo perfecto y de la forma perfecta. Florence también descubrió algo sorprendente. Ella percibió que la oración de la corriente divina funcionaba mejor en determinados horarios del día. Ella probó decretar en diferentes momentos y observó los resultados, y descubrió que el horario más poderoso era entre 5 y 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque en ese horario, el velo entre el mundo físico y el mundo espiritual es más fino. La resistencia del ego es menor. El subconsciente está más receptivo y el campo cuántico responde más rápido. Florence comenzó a despertarse a las 5:15 de la mañana todos los días. Ella encendía una vela, tomaba un vaso de agua y decretaba la oración de la corriente divina 3 veces en voz alta. Ella hizo esto durante 3 meses consecutivos, y lo que sucedió fue extraordinario. Florence manifestó más abundancia en esos 3 meses que en los 2 años anteriores. Contratos surgieron, conferencias fueron programadas, libros fueron vendidos. El dinero fluyó de todas las direcciones. Florence escribió en su diario: el horario sagrado de la mañana es un portal. Úsalo, hónralo y mira milagros acontecer. Pero no todo fue fácil para Florence. Ella también enfrentó lo que ella llamaba el test de la fe. Y es importante que sepas sobre esto, porque si tú empiezas a decretar, tú también vas a pasar por ese test. El test de la fe acontece generalmente entre el día 7 y el día 12. Es cuando, aparentemente, todo empeora antes de mejorar. Tú decretas abundancia
Y, de repente, un gasto inesperado aparece. Tú decretas oportunidades. Y, de repente, pierdes un cliente. Tú decretas salud y, de repente, te enfermas de gripe. ¿Qué está aconteciendo? Estás siendo testeado. El universo está verificando si tú realmente confías o si vas a desistir en el primer obstáculo. Florence pasó por esto. En el 10º día de su decreto inicial, ella recibió una carta de cobro de una deuda que ella creía que estaba resuelta. $200 inmediatos. Florence sintió el pánico subir. Ella pensó: no está funcionando. Estoy decretando hace 10 días y las cosas están empeorando. Pero entonces ella se recordó: esto es un test. No desistas. Continúa decretando. Y fue lo que ella hizo. Ella decretó con aún más fuerza, con aún más fe. Y en el día 14, ella recibió un pago de $500 de un trabajo que ella había hecho meses atrás y que creía que nunca iba a recibir. Más que suficiente para pagar la deuda y aún sobrar. Florence escribió: el test de la fe no es punción, es purificación. Él remueve las últimas capas de duda de tu subconsciente. Pasa en el test y el flujo se abre completamente. Ahora, déjame revelarte la oración de la corriente divina completa. Exactamente como Florence enseñó. Presta atención. Anota si necesitas. Esta es la oración que transformó 34 vidas en 10 años. La oración es: agradezco por la corriente divina de abundancia que fluye hacia mí ahora. Nada me puede detener. Nada me puede atrasar. Yo soy un canal abierto. Y la fortuna corre hacia mí como un río que no puede ser represado. Yo recibo con gratitud. Yo doy con amor. Yo confío en el tiempo perfecto. Y declaro que está consumado. Vas a repetir esta oración 3 veces al día. Por la mañana, al despertar, de preferencia entre 5 y 6 de la mañana. En medio del día, entre 12 y 13 horas. Y por la noche, antes de dormir, siempre en voz alta. Siempre con emoción. Siempre visualizando la abundancia corriendo hacia ti. Y aquí está el secreto final que Florence reveló solo para sus alumnos más cercanos. Después de decretar, espera en silencio por 3 minutos. No pienses en nada, no planees nada. Apenas siente la corriente fluyendo. Estos 3 minutos de silencio son cuando la programación realmente entra en el subconsciente. Es cuando la manifestación es sellada. Florence llamaba estos 3 minutos de el sello divino. Y ella decía que quien saltaba esa parte estaba perdiendo la mitad del poder de la oración. Ahora, tú puedes estar preguntándote: ¿cuánto tiempo va a llevar para yo ver resultados? Florence observó que 90% de las personas veían las primeras señales entre el día 3 y el día 7. Pequeñas sincronicidades, dinero inesperado, oportunidades surgiendo. Los resultados mayores generalmente aparecían entre el día 15 y el día 21. Pero Florence también alertó: no te quedes obsesionado por los resultados. Decretar con desesperación bloquea. Decretar con confianza libera. Entonces, haz la oración. Vive tu vida. Actúa cuando intuiciones lleguen. Y confía que la corriente está fluyendo, aunque tú aún no veas. Existe algo que Florence hacía y que pocos saben. Todo día 21 de cada mes, ella hacía un ritual especial. Ella llamaba de el ritual de la gratitud por la abundancia recibida. Aunque nada hubiese llegado aún, ella agradecía. Ella escribía en un papel: doy gracias por toda la abundancia que ha fluido hacia mí este mes. Y entonces quemaba el papel.
liberando la intención al universo. Florence hizo esto durante 20 años. Y ella decía, la gratitud anticipada acelera la manifestación. La gratitud retroactiva sella la bendición. Pero voy a ser honesto con ustedes. La oración de la corriente divina no es magia instantánea. No es una varita mágica. Es alineamiento vibracional. Es reprogramación subconsciente. Es creación consciente. Y eso exige consistencia, exige fe, exige disciplina. Si decretas 3 días y te rindes, nada va a pasar. Pero si decretas 21 días con fe genuina, vas a ver cambios. Cambios reales, cambios tangibles. Florence dejó una última enseñanza sobre la oración de la corriente divina. Ella dijo, esta oración no es para quien quiere hacerse rico, es para quien quiere vivir en flujo, porque cuando vives en flujo, la riqueza es solo uno de los frutos. También ganas paz, propósito, conexión con lo divino y la certeza de que nunca estás solo. La corriente siempre fluye, siempre. En los últimos años de la vida de Florence, ella continuó decretando la oración de la corriente divina, incluso cuando ya tenía todo lo que necesitaba, porque para ella no era sobre acumular, era sobre mantener el flujo, era sobre ser un canal. Y cuanto más ella canalizaba, más abundancia llegaba, y más ella podía compartir con quien necesitaba. Florence murió en 1940. Pero antes de partir, ella dejó un cuaderno con instrucciones para quien encontrara la oración de la corriente divina en el futuro. Y una de las instrucciones decía, si estás leyendo esto, es porque la corriente divina te trajo hasta aquí. No desperdicies esa oportunidad. Decretar es un privilegio. Úsalo con responsabilidad. Úsalo con amor. Y úsalo para el bien mayor. Ahora, antes de que yo termine, necesito hablar sobre algo que sustenta la creación de este contenido. Ustedes acaban de recibir una oración que Florence guardó durante 10 años antes de enseñar. Una oración que transformó 34 vidas. Una oración que puede transformar la suya. Este tipo de conocimiento exige investigación profunda. Exige horas sumergiéndome en los diarios de Florence. Exige dedicación para traer esta sabiduría de forma clara y accesible. El súper gracias aquí abajo. No es solo un apoyo financiero. Es ustedes activando la ley de la corriente doble. ¿Recuerdan? Ustedes recibieron valor. Ahora ustedes pueden circular. Y cuando ustedes circulan, ustedes multiplican. El valor que ustedes dan vuelve para ustedes de formas inesperadas. Esa es la promesa de la ley de la circulación que Florence enseñó. Cuando ustedes hacen clic en ese corazón dorado, ustedes están diciendo, esta sabiduría tiene valor y yo quiero que más personas la reciban. Ustedes se vuelven parte de la corriente. No solo la corriente de abundancia personal, sino la corriente de abundancia colectiva. Y eso tiene un poder que ustedes no consiguen medir. Florence decía, quien recibe y no comparte, bloquea su propio flujo. Quien recibe y circula, multiplica para todos. Son el canal, no el reservorio. Ahora, yo quiero saber de ustedes. ¿Van a hacer la oración de la corriente divina? Comenten corriente divina si van a comenzar hoy. Comenten la hora que van a decretar por primera vez. 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. El decreto público tiene 3 veces más poder. Florence enseñó eso. Entonces comprométanse aquí, ahora, y activen la fuerza de la testigo colectiva. Y si ustedes ya comenzaron a decretar antes de terminar este video, comenten, comencé.
Yo quiero saber cuántas personas están activando la corriente en este exacto momento. Mañana por la mañana. Cuando se despierten, no tomen el celular, no chequen mensajes, no se pongan a ver las redes sociales. La primera cosa que van a hacer es decretar, en voz alta, con emoción, con fe, y ustedes van a sentir algo cambiar. Tal vez no en el mundo externo inmediatamente, pero dentro de ustedes. Una certeza, una paz, un alineamiento. Eso es el inicio de la manifestación. Y recuerden, la corriente ya está fluyendo. Ella siempre ha estado. Ustedes solo necesitan alinearse con ella. Y la oración de la corriente divina es la llave para ese alineamiento. Vayan a decretar, vayan a manifestar y vuelvan aquí en 21 días para contar lo que sucedió. Yo quiero oír su testimonio, porque cada testimonio fortalece la fe de quien está comenzando, y así la corriente continúa, para siempre.